Muy buenas tardes, profesor. Soy el alumno José Armando Juárez Alcudia, de Automatización y Control Industrial, de esa asignatura Ética Profesional. El tema que le vengo a proyectar el día de hoy se llama el valor del trabajo. Bueno, la valoración del trabajo a lo largo de la historia. La visión cristiana del trabajo. Como punto número uno es la enseñanzas del Génesis, número dos, el ejemplo de Jesucristo, el número tres, la enseñanza de la doctrina social de la iglesia. Los deberes del trabajador, como número uno tenemos la realización del trabajo, el trabajo diligente y leal. El número dos, el trabajo diligente y leal. Y como punto número tres, la colaboración al bien común de las empresas. Los deberes del trabajo. Como puede ver, en el punto número uno tenemos los derechos al trabajo, el derecho a un trabajo digno, el derecho a un salario justo, el derecho a asociarse en sindicatos y el derecho a la seguridad social. La prioridad privada, como punto tenemos el fundamento de la propiedad privada, la función social de la propiedad privada, y tenemos la virtud de la justicia y la caridad. Tenemos ahí de punto, además de la justicia y de la caridad, tenemos los pecados contra la virtud de la justicia. Bueno, como en siguientes puntos tenemos los vocabularios. El primero es la caridad. Virtud por la que se ama a Dios sobre todas las cosas y a los demás como uno mismo por el amor de Dios. Justicia, virtud que consiste en ser justo, dando a cada cual lo que se corresponde o pertenece. En propiedad privada, derecho a poseer una cosa y disponer de ella. Voluntario es persona que se organiza y ofrece para prestar diversos servicios, en especial a los más necesitados. Bueno, la valoración del trabajo a lo largo de la historia. En la antigüedad clásica, griegos y romanos consideraban el trabajo manual como algo propio de la gente y poco cultivado. En la Edad Media, la consideración negativa del trabajo mundial propio de los estamentos inferiores y formados por los campesinos jornaleros, los ganaderos y peones y los artesanos. Durante el Renacimiento mejoró la consideración social del trabajo debido sobre todo al desarrollo del comercio y artes, de los oficios artesanales que dieron origen a la primera burguesía. Al final del siglo XVIII se inicia la llamada Revolución Industrial, que traerla consigo la prolifer- proliferación de grandes fábricas capaces de producir en cantidades masivas. Bueno, tenemos también la condición del trabajo, que queda sujeta a la ley y demanda. El trabajador se empieza a considerar como una mercancía que se vende por un salario. O sea, que, por ejemplo, al trabajador que tienes en una empresa, se le empieza a considerar como una mercancía, ya que sin el trabajador no puedes hacer nada.
Entonces, se vende como un salario porque al trabajador le tienes que pagar. Bueno, dos clases de los patronos y los propietarios. Dará origen a los modernos y conflictos sociales y políticos del siglo XIX. Bueno, en este punto tenemos, los papás de este tiempo defendieron de forma continua los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, aquí tenemos el trabajo y cada una de sus definiciones. El trabajo es el medio ordinario mediante el cual el hombre desarrolla su personalidad, tanto por lo que se refiere al proceso de su inteligencia como a robustecer su voluntad por el esfuerzo que comporta, o sea, el desempeño que tiene él. El otro sería por designo divino en la contribución del hombre al progreso del mundo creado por Dios, digamos una continuidad de algo a algún futuro. Muy bien, ahora vamos con el tema de las mejoras sociales después de constantes y penosos esfuerzos. Bueno, aquí tenemos varios puntos importantes en los cuales, digamos, las empresas hicieron como tipo actualizaciones para sus empleados, para lo del trabajo. Bueno, de primer punto está la jornada de 8 horas. Eh, pues en estas empresas se hicieron así, por decirlo, que los trabajadores tendrían o no serán explotados por más horas para que ellos trabajen. En el de la estabilidad en el empleo, la estabilidad del empleo es el derecho del trabajador a la permanencia en su puesto de trabajo. En el del establecimiento de un salario mínimo, bueno, aquí en México sabemos que un salario mínimo sería de 88.50. No, pues no deben de pagarle menos que eso, porque es un salario mínimo que le deben de estar pagando. En el derecho a la sindicación y la huelga, sería, pues, te puedes manifestar a las empresas por algún disgusto, por algo que no te guste, o por algo que veas mal en una empresa. En la empresa tienes el derecho como trabajador de manifestarte. Bueno, en unas condiciones más humanas en el trabajo, que tengas una oficina estable donde trabajar. En el el seguro del empleo, que tengas un seguro de vida en las empresas, que te ayude, por ejemplo, cuando por ejemplo, estás en tu trabajo y te lastimas, si tienes un seguro, ahorita que las empresas tienen seguro, pues ellos te ayudan, porque pues te lastimas en sus propias empresas y ellos tienen el derecho de pagarte el daño que te cause o tengas el accidente en las empresas. Bueno, el otro es la seguridad social, que estés en un lugar donde puedas trabajar y en el lugar que sea seguro para ti o que sea seguro para el trabajador. En el de la provisión del trabajo infantil, bueno, ahí es donde las empresas, pues ya ahorita no puedes explotar a los niños o digamos que antes en las empresas se, se explotaba a los niños en los trabajos. Ahorita tienen que cumplir 18 años. Bueno, aquí en México tienen que cumplir los 18 años para poder trabajar en las empresas. Si no tienes los 18 años, pues no puedes trabajar. Y las mejoras obtenidas por las reivindicaciones de los trabajadores en las defensas de sus derechos. Bueno, estos derechos que vemos planteados aquí son los derechos que una empresa debe de tener para un trabajador. Bueno,
Aquí en dejó una enseñanza Juan Pablo II sobre el derecho al trabajo que dice que muchas páginas en sus enseñanzas al mundo del trabajo afirmó que la justicia social y la visión cristiana contribuye a la base y la virtud y la clave y el valor fundamental de la convivencia sociopolítica. Muy bien, en los y derechos del trabajo tenemos los siguientes puntos que son dos grandes tiempos de trabajo. En el primero que podemos ver es el trabajo por cuenta propia o autónoma. Esta sería cuando, por ejemplo, trabajas para ti mismo. Digamos, trabajas en tu propio rancho y es para ti mismo. Bueno, en el trabajo por cuenta ajena y se regula por un contrato laboral o derecho a deberes para las dos partes, empleados o empleadores y empleados. Esta sería, por ejemplo, cuando trabajas en una empresa y en la cual te están pagando por el trabajo que estás haciendo. Bueno, los deberes del trabajador. Ha de trabajar con diligencia y lealtad. También ha de realizar el trabajo bajo la dirección del empresario según el estipulado. Y ha de colaborar con otros de sus puestos de trabajo por el bien común de la empresa. Muy bien, en las enseñanzas de León XIII en Rerum Novarum, el contrato de trabajo ha de ser entendido con unas exigencias propias de la virtud de la justicia, como tenemos aquí, anteriores al conocimiento de las partes contratantes. El deber de trabajar no significa deber de trabajar a cualquier precio, sino que las condiciones materiales de la remuneración a los horarios laborales deben salvaguardar la dignidad del trabajador. Bueno, este sería toda mi exposición y espero que les guste.